Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. En el episodio de hoy contamos con la visita de una persona que va a ser más interesante tal vez que otros tantos, no por el tema en particular, o sí, porque vamos a tratar de desmistificar algunos temitas. Nos acompaña hoy Pablo Lázaro, muchas gracias por tu visita. Pablo Lázaro es gran maestre de la Gran Logia Argentina de Libres y Asociados Masones, ¿lo dije bien? Efectivamente. Y entonces, bueno, una cuestión, a veces la masonería, logias, está teñido de un montón de mitos y verdades a medias, en fin, de un montón de cuestiones que creo que nos vas a dar una gran aporte para entender qué exactamente es una logia, qué es la masonería y qué es lo que hacen básicamente. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante estos espacios donde podemos contar qué es y qué no es la masonería, porque como bien decías recién, es una institución que se ha llenado de mitos y de supersticiones a lo largo de la historia. Institucionalmente nosotros decimos que es una institución filosófica, filantrópica, laica y progresista. Y subrayamos mucho, ponemos mucho énfasis a la palabra laica, porque nosotros buscamos nutrirnos de la diversidad, de la pluralidad de voces, pluralidad de ideas, de pensamientos. En la unidad mínima de trabajo, que es lo que llamamos logia, queremos tener representadas, como decimos, todas las aventuras del espíritu, ¿no? En lo político queremos que haya radicales, peronistas, socialistas, apartidarios, queremos que haya religiosos, judíos, ateos, agnósticos, católicos, musulmanes, porque tratado un tema, queremos tener la opinión o la visión de todas las edades, de todas las profesiones y oficios, y todas las ideologías que hacen a la sociedad, ¿no? O sea, no dogmático. No dogmático. De hecho, justamente la masonería es adogmática. Enseña su método, su vector de enseñanza, es el símbolo. Y lo fantástico del símbolo es que es justamente libre pensamiento, es la antinomia del dogma, porque el dogma es aquello que se acepta sin discusión, es esto es así porque es así. El signo, por ejemplo, es lo que es unívocamente decodificable, es decir, para todos es igual, no sé, la señal de stop o el semáforo. El símbolo, por el contrario, es interpretación. Para mí es una cosa, para vos otra. Seguramente en 15 años nos juntamos, volvemos a discutir algo y tenemos interpretaciones diferentes porque hemos evolucionado, hemos cambiado, hemos vivido otras Las cosas. perspectivas se van enriqueciendo, cambiando. Exactamente, nos acercamos o no, por ahí pensamos cosas diferentes, pero encontramos puntos de encuentro, ¿no? Entonces, como enseña a través del libre pensamiento, a través del símbolo, podemos simplificar en una definición menos institucional, es que es una federación de libres pensadores. La masonería forja y forma libre pensador. ¿Y qué es el libre pensador? Que lamentablemente, y muy lamentablemente, hay un mal de época que considera al libre pensador casi un insulto, una cosa denostada, ¿no? Como si este es un libre pensador. El libre pensador es aquel que se cuestiona incluso sus convicciones más íntimas. Quizás las ratifica, pero se las pregunta, ¿esto por qué es así? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Y no lo da por conocido solo por definición. Entonces, Perdón, ahora que dices eso, y creo que ahora te escuché explicarlo, me parece que viene muy al punto. Entre los mitos y los secretos y las tradiciones, a veces tergiversadas, de la masonería en general, se habla de la excomunión, es decir, un enfrentamiento con la Iglesia. Y creo que eso tiene que ver con el dogmatismo o el no dogmatismo. Y alguna vez te escuché explicar los fundamentos de aquella bula. Efectivamente, digamos, la masonería en algún momento de su historia, y esto aclaro, jamás fue antirreligiosa. De hecho, hubo papas masones como Juan XXIII, hay miembros de la masonería de todas las religiones, católicas, ¿no? Como decíamos. Un salesiano importante también. Hubo un libro escrito por un jesuita, un libro que se llama Jesuitas y Masones, que es muy importante, que desarrolla la vida de él como jesuita y como masón y que no ve incompatibilidades, pero sí en algún momento de su historia la masonería fue anticlerical, no antirreligiosa, es decir, estuvo enfrentada al cuerpo político de la Iglesia, no a la religión, porque el masón, cualquier masón, independientemente de su
credo, de su religión, o si es que la tiene, defiende el laicismo, que no es estar en contra de ninguna religión, sino que pone en pie de igualdad el derecho a creer y a no creer, y en pie de igualdad a todas las religiones, que hoy es algo que incluso la Iglesia habla de ecumenismo, pero en 1700 y pico, bueno, era bastante revolucionario, ¿no es cierto? Quien no está conmigo está contra mí. Exactamente. Entonces, cuando uno analiza los motivos de la excomunión, que es la bula papal in eminenti, no recuerdo en este momento el nombre, estaba pensando en el nombre del Papa, pero bueno, la bula papal in eminenti, habla específicamente de los masones ponen en pie de igualdad a todas las religiones. Sí, ¿no? Después habla de el masón practica un relativismo moral, que tampoco es cierto, porque al enseñar a través de símbolos, y nos pegan con eso, es como que dejamos una libre interpretación de todo, que es cierto, pero hay un componente fundamental, que es el que no deja justamente el relativismo moral, que es estamos juramentados de respetar la ley de la nación en la que vivimos. No quiere decir que estemos a favor de todas las leyes, discutiremos, haremos propuestas, pero la garantía que te da saber que uno es masón es que va a respetar la ley. Podrá trabajar para cambiarla, pero va a respetar la ley. Entonces, nosotros entendemos al símbolo, por el contrario, como un punto de encuentro, más que de relativismo moral. Porque, por ejemplo, algo que ha dividido a la humanidad durante milenios, ¿qué Dios es mejor que otro si es que existe? En la masonería no se da esa discusión, porque nosotros, continuando con este ejemplo, hablamos de un gran arquitecto del universo, que para el creyente es Dios, para el ateo es el progreso, para el panteísta es la tierra, para el agnóstico la duda, no lo sé, es lo que considera superior a él mismo, ¿no? O sea, algo por lo cual jurar. A eso se refiere con gran arquitecto del universo, un principio creador, algo que entiende que genera el porqué de las cosas. Eso no es relativismo moral para nosotros porque no hace a la moralidad saber, en nuestra concepción, qué considerás un principio creador. Pero si uno analiza esas bulas, siempre son motivos políticos. No hay uno que ataque a la fe. Claro. Entonces, por eso, en el caso de Argentina, para no irnos por el mundo, cuando la masonería trabaja y pugna fuertemente por la ley 1420 de educación libre, laica y gratuita, por la ley de cementerios, por la ley de casamiento civil, primero de divorcio después, eran derechos que eran casi potestad o tesoro de la Iglesia, ¿no? Definía quién vive, quién se casa, quién muere, quién se bautiza. Sí, Roca ahí provoca, digamos, ese enfrentamiento con la Iglesia Católica, Apostólica Romana, que tenía la administración. Exactamente. De nacimientos, registros, es un tema. Y promulga la ley 1420, que en ella trabajaron personas como Sarmiento, Vicente Fidel López, y termina siendo promulgada por Roca, que es casi hoy como decir un proyecto que inició salvando las distancias, ¿no? Digo, Cristina siguió Mauricio Macri y lo promulga Milei. Hoy lo veríamos muy complejo. Bueno, en esa época efectivamente se logró esa ley que pasó a la historia como una ley llamada la ley del guardapolvo blanco, la ley de educación primaria obligatoria, laica y gratuita, y en ningún momento habla de laicismo. Claro. Lo único que dice, lo que fue revolucionario, lo que permitió la movilidad social ascendente, que el hijo de incluso que algunos dijeron que llegara Irigoyen el 16, en gran parte tiene que ver con eso. No me cabe duda, pero seguramente fue un efecto dominó. Lo único que habla de la religión en todo ese proyecto de ley, que son 3 carillas revolucionarias, dice, ¿vos querés enseñar religión? Fantástico, pero después del horario de clase, nada más. O sea, no dice que no de religión, dice que no sea obligatorio para aquel que no la quiere profesar, o que viene de una familia protestante, o judía, o agnóstica, y ese fue un gran punto de quiebre, la ley de la educación, ¿no? Común, obligatoria. Es decir que, en este caso, si no entiendo mal, justamente esa diversidad, digamos, o frente al enfrentamiento, incluso político, bastante fuerte, puertas adentro, digamos, dentro del ámbito de la logia, ese sería el punto de encuentro, digamos, no podría pasar afuera, pero sí pasa adentro, o sea, es la logia un mecanismo también de... Es un mecanismo... de coordinación de pensamiento. La masonería, exacto, busca, a través de su método, que trabajes desde el acuerdo.
que en principio dejes de lado las diferencias, y cuando uno empieza a construir, a buscar puntos de encuentro en un proyecto de ley, en un proyecto social, en un proyecto filosófico, uno empieza a construir con el otro, y de los 1000 puntos encontrás 2 de acuerdo, 5, 10, y empezás a trabajar con esa persona en los acuerdos. Entonces, te ofrece un método de la masonería. Si es un proyecto de ley, bueno, ¿estamos de acuerdo en que haya educación? Sí. Bueno, ¿cómo se financia? ¿No? Bueno, después vemos. Y empezás a construir. Entendés que el otro no es un monstruo, es un adversario circunstancial que piensa diferente en algunas cosas. Siempre que estés dispuesto a escuchar al que piensa diferente, sos bienvenido en la masonería, ¿no es cierto? Entonces, es un método, es un punto de encuentro de personas que piensan absolutamente diferentes, que tienen vivencias, ideologías, edades, profesiones y oficios diferentes, pero que buscan lograr acuerdos. Un periodista hace poco me dijo algo que bueno, me quedó muy grabado. Me dijo, hablar de pluralidad, de encuentro, hoy es contracultural. Bueno, será, pero para nuestra institución creo que justamente es lo que justifica o explica de alguna manera por qué hemos quintuplicado la membresía en los últimos 15 años. Desde el año 2008 que empezamos un proceso de apertura, de explicar qué es la masonería, qué no es la masonería. Abrimos en la Noche de los Museos de distintas sedes, acá en la Ciudad de La Plata con la Noche o el Día de los Templos, que se llama también. Somos parte del recorrido. Hoy hay 13 logias en la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata fue declarada ciudad masónica, o sea, hay una resolución del Consejo Deliberante, es decir, se viene trabajando en apertura, bueno, pero también es porque se ha convertido en un espacio donde, en un momento donde los partidos políticos ya no forman ciudadanía, sino que son frentes electorales para ganar elecciones, cualquiera de que agarremos, ¿no? Sí, Donde incluso la religión está en crisis como institución, no con la fe, sino como lugar que contiene, por cuestiones hasta de seguridad. Uno ve a las iglesias de noche cerradas, que es cuando uno necesita ese momento de contención. Entonces, bueno, la masonería, que cumple un rol para aquel que quiere debatir de política, de sociedad, de filosofía, de cuestiones espirituales incluso, cumple ese rol. Hemos quintuplicado la membresía. Entonces, si bien estamos en un momento de antinomias muy fuertes, nosotros creemos que es una grieta más, no es la grieta, de todas las que vivieron los argentinos. Entonces, con la historia, recordemos que la masonería es una de las instituciones más antiguas del país. Formalmente nace en 1857, una de las primeras asociaciones civiles, si se pudiera llamar así en aquella época, inscripta. Hay masonería desde la Revolución de Mayo, menos Ascuénaga eran masones. Puesto en perspectiva, esto es una grieta más, ¿no? Pero sin duda. El argentino es campeón mundial en dividirse por dos. No, las guerras civiles que se olvidan, y la cantidad de muertos de cada una de ellas ha llevado en los últimos 220 años, totalmente. Es aterrador. Muertos, diferencias ideológicas que parecían insalvables, desde realistas y patriotas, unitarios y federales, dentro de un partido azules y colorados, de otro partido personalistas y antipersonalistas. Exactamente. Claro. Somos campeones en generar grietas, pero también son circunstancias. Yo creo que el verdadero adversario es el fanático, el que entiende que tiene la verdad revelada y no escucha razones, no escucha nuevas ideas. Independientemente de cómo pienses, si estás dispuesto a sentarte con el otro, ya es un avance, ya es un montón. Entonces estamos en ese camino. Ahora esto que hablas tanto de construcción y justamente de la necesidad de la diversidad como para enriquecer y para complementar, no puedo dejar de pensar en el origen de la masonería, de la construcción, ¿no? Ya literalmente hablando. Totalmente. Nosotros, los masones actuales, que nos consideramos masones especulativos, somos herederos de los masones que construyeron las catedrales de la Edad Media en Europa, ¿no es cierto? Justamente masón significa albañil, constructor, en francés, y eran literalmente aquellos obreros que piedra sobre piedra fueron construyendo esas obras majestuosas que incluso hoy, con la tecnología existente, siguen sorprendiendo esas bóvedas. Y que además se han
que lo cual es muy llamativo, a través de generaciones. Uno dice, ¿cuál fue el hilo conductor? Porque algo más que una técnica había ahí. Había una técnica y fueron los primeros gremios y guildas. Trabajaban en conjunto por el descanso dominical. Nosotros seguimos teniendo la costumbre de, ya bastante milenaria, ¿no?, pero de reservar una parte de dinero de cuestiones filantrópicas para la viuda, porque en eso hoy es simbólico, ¿no?, es filantropía en general, pero en esas obras morían muchos obreros, entonces los gremios se encargaban de proteger y de cuidar a la familia cuando ese obrero ya no estaba. Entonces, eran lo que hoy llamamos un sindicato, Claro, eran los gremios de constructores, los gremios de picapedreros, las guildas de financieros, que se organizaban en grados, aprendices, compañeros y maestros, ¿no? Entonces, todas nuestras alegorías, todos nuestros símbolos, son herencia de la construcción. Cuando la construcción se populariza, cuando ya, digamos, no era privativo de un gremio particular, comienzan a abrirse a filósofos, científicos, políticos, y es ahí que se convierten en logias de libres, los de la construcción, y aceptados, que somos los que no venimos de la construcción, claro, masones. Esos masones se convierten en especulativos donde, usando alegorías del símbolo, de parábolas, símbolos de la construcción, son herederos pero con interpretaciones filosóficas, religiosas, en el caso de que uno sea religioso, racionalistas y demás, pero de interpretación. Por eso hablamos de mazos, cinceles, escuadras, compases, granas, arquitectos, planchas, claro. porque son herramientas y elementos de la construcción. Claro. Sí, es muy interesante, sobre todo, bueno, yo tuve la suerte de conocer esas catedrales, qué sé yo, Amiens, Albi, Chartres o Notre Dame, toda la simbología esta que vos decís, cómo está descrito desde lo religioso y aún de lo pagano, mezclado. Exacto. Porque, digamos, sigue habiendo un gran libro para leer, bueno, con alguna guía, ¿no? Porque es que el símbolo transmite mucho más que el lenguaje escrito, porque te obliga a interpretar, a buscar distintas interpretaciones. Siempre cuento un ejemplo quizás bastante gráfico. Muchos deben conocer el anverso del dólar, tiene un símbolo que es el triángulo, la pirámide, con el ojo que todo lo ve, como se le dice normalmente, y el orden de un nuevo orden secular, dice básicamente. Ese símbolo, que es lo que Estados Unidos llama el gran sello, lo pueden ver también en el Congreso del Capitolio, digamos, de los Estados Unidos. Fue diseñado por un masón, no por la masonería tipo una entelequia, sino un masón que intentó dejar un mensaje. El mensaje es, cuando uno empieza a interpretar en forma conjunta, es muy lindo, y uno ve la pirámide, que es lo que llamamos la pirámide inconclusa, por eso le falta la parte de arriba. En el pie está la fecha de fundación de los Estados Unidos. Uno puede imaginar la fecha de construcción de un país, uno sabe cuándo es, no termina nunca, es la obra inconclusa, es la obra permanente, elevado a lo que llamamos el delta luminoso, el gran arquitecto del universo, lo que cada uno interprete, Dios, el progreso, claro, etcétera. En conjunto es el nuevo orden secular. La obra de construcción de una nación, ¿sabes cuándo comienza? No cuándo termina. Ahora, escribir todo eso en $1, imposible. Claro. Pero fíjate todo lo que transmite. Bueno, claro, lo mismo pasa con cualquier símbolo, porque cala a nivel inconsciente incluso esa interpretación que hay una utopía en el concepto masónico, es decir, de construcción, de ir hacia un ideal. Exacto. Ese sería un poco. Hay que ir hacia un ideal, una construcción, un principio creador, causa primera, que uno busca, digamos, siempre con la construcción con el otro, ¿no? Por eso somos obreros. Claro. No hay obreros solitarios, por eso hablamos de gremios, de construcción, del hermano, de justamente pulir la piedra, que somos nosotros mismos, para construir piedra con piedra, que es el otro, el gran templo, que es la sociedad. Y yo también había de hechos así muy importantes, como la ley 1420, pero la reforma universitaria tuvieron que ver también. Ahí. La reforma universitaria del 18, mismo el manifiesto liminar de Deodoro Roca. Deodoro Roca, exacto, Deodoro Roca era masón,
Claro. Y sí, tuvo mucho que ver. Y hace relativamente poco, ahora cosa de 5 o 6 años, encontramos en nuestros archivos un facsímil del gran maestre de aquel momento, donde le pedía a todas las logias del país que apoyen el movimiento universitario revolucionario que se estaba dando en la ciudad de Córdoba. O sea, eso es un documento histórico para nosotros. Qué bueno. Muy importante, que lo dimos a conocer hace 3 o 4 años atrás, en un aniversario de la Reforma. Se lo llevamos al rector de la Universidad Nacional de Córdoba como bueno, una idea también de acercarnos a las universidades. Tenemos en muchas universidades públicas cátedras de libre pensamiento, donde llevamos, son cátedras normalmente opcionales, abiertas, Claro. donde llevamos masones y no masones a discutir distintos temas, diversos temas. Fijado un tema, llevamos a alguien a favor o en contra, usando... Sin hegemonías dogmáticas. Sin claro. hegemonía. Por ejemplo, en su momento fue despenalización del aborto, o temas de ciberseguridad, o temas de nuevas propuestas de ley, o temas muy puntuales de esa localidad donde esté la universidad. La primera de ellas fue aquí, en la Universidad Nacional de La Plata, fue la primera cátedra de libre pensamiento, y tenemos cerca de 40 en todo el país, en universidades nacionales, provinciales, públicas y privadas. Se fija un tema, se ponen diversos oradores y se sacan conclusiones, que la idea es que el alumnado, la persona que asiste, así lo haga. Con respecto a esto de reciente de la reforma universitaria y el pensamiento crítico y la promoción de esto, es cierto que, digamos, en otro hecho también, hablando de mistificar y cuestiones así, los grandes misterios de historia, la intervención de Roque Pérez en esa segunda pavón entre Mitre y Urquiza, ¿no? ¿Por qué Urquiza se va? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y todas las teorías. Bueno, sí, justamente lo que la historiografía llama el misterio de Pavón. Nosotros entendemos que no es ningún secreto, porque está publicado en internet, hemos hecho pública una conferencia de Roque Pérez, primer gran maestre y gran maestre actuante en esa época, y justamente actas que hablan de un hecho muy puntual que nosotros llamamos la tenida de Unión Nacional, la reunión donde Roque Pérez llama a Mitre y a Urquiza, les recuerda que son masones, que están juramentados a respetar el diálogo, a agotar todas las instancias de diálogo antes de tomar las armas, les recordó y justamente puso en evidencia sus juramentos, y ambos respetaron sus juramentos, se dieron vuelta y se fueron, y trabajaron por lo que hoy conocemos como la nación argentina, con sus pros, con sus contras, pero ahí nació lo que hoy conocemos como nuestro país. Entonces, ese es un punto extraordinario, tal vez incluso demostrativo de lo que implica el trabajo de una logia, ¿no? Es el trabajo de unir aquello que está disperso, como dice nuestra liturgia, ¿no? Digamos, decir, nosotros tenemos esa obligación de trabajar por y para la sociedad en buscar puntos de encuentro. Después algunos pondrán el acento en cuestiones más filantrópicas, otros pondrán el acento en cuestiones del estudio de la historia, otros en cuestiones políticas. Muchos de los partidos políticos tradicionales argentinos tienen mucha influencia de la masonería. Por ejemplo, el Partido Radical, desde el color rojo y blanco, que es el rito escocés predominante en la Argentina. Leandro Alem fue gran maestre de la masonería argentina. El krausismo, que es la base filosófica, aquella contradicción fundamental de la que hablaban. Sí, claro. Krause era masón. Entonces, lo mismo en el peronismo, Forja, casi todos eran masones radicales que después escribieron, casi todos eran masones, escribieron por otro movimiento como fue el peronismo. Perón se inicia en el exilio en la Gran Logia Alpina de Suiza, trabaja con masones todo el tiempo. De hecho, su vicepresidente, Quijano, ya hablamos de aquel otro Perón, Quijano no solo era masón, el escritorio del gran maestre, del presidente de la masonería, era el escritorio de Quijano, tiene el escudo nacional de cuando fue vicepresidente. Es decir, la masonería es ecléctica tanto en ideas, personas, ideologías, y lo demuestra incluso viendo su mobiliario. Tenés a Roque Pérez, que fue funcionario de Rosas, tenés a Sarmiento, que está en la punta, digamos, contraria, tenés a Alem, tenés a Mitre, todos eran masones, todos buscaban puntos de encuentro, y esos quizás los masones más conocidos, vamos a llamar.
que a nosotros nos llena de orgullo, nos encanta hablar que San Martín, Sarmiento, Mitre, Alem, Belgrano fueron masones, pero también la masonería estuvo inserta en cuestiones mucho más populares de nuestro país. Por ejemplo, la creación del club River Plate. Mira. Tomás Liberti y Leopoldo Barf eran masones, la banda rojo y blanca, justamente Claro, también esos colores, la banda del maestro masón, la ciudad de La Plata, ¿no? Dardo Rocha y Pedro Benoit ejecutan y diseñan una ciudad como una logia masónica, no solo por las diagonales, que tienen mucho que ver con cuestiones de urbanística y cómo corre el viento, sino que se diseña como una logia vista de arriba, el trazado original en las plazas, comparado con una logia masónica, que es donde se sienta cada uno de los oficiales, es prácticamente un calco. Qué interesante. Tiene un montón de símbolos. Originalmente el cementerio estaba en el occidente y el sol al salir de oriente. Bueno, tiene mucho que ver con con el trazado de una logia masónica. O sea, fue diseñada como una logia masónica, con todo el simbolismo que esto expresa, ¿no? Después hay mitos, como decíamos al principio, claro. que hay una estatua que apunta con una lanza a la iglesia. Eso no fue la masonería, o por lo menos no fue exprofeso de la masonería. Por ahí hay alguien que dijo, bueno, vamos a hacer un Y ahora te pido otra precisión. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre dos conceptos, secreto o discreto? Bueno, nosotros hoy decimos que somos discretos. ¿Por qué? Porque no buscamos propaganda en el sentido de la masonería hizo esto o aquello, sino que ejercemos la filantropía. Filantropía que no es caridad, es decir, ejercitamos la caridad, sí, eventualmente es necesario enviar dinero a alguna cosa. Pero con la filantropía tratamos de ir a solucionar el problema, ¿no? Tratamos de dar trabajo, de hacer, de dar herramientas para, y eso no hacemos propaganda, hacemos publicidad de los actos, porque como toda asociación civil tenemos que justificar, incluso internamente, en estados contables y demás que hemos hecho. Pero la masonería era secreta cuando literalmente los masones se jugaban la vida, en regímenes teocráticos y monárquicos de la Edad Media, más acá en el tiempo, justamente por la libertad de las Américas, bastante más acá en el tiempo existieron grandes logias o federaciones, como la Legión del Caribe, que eran grupos de grandes logias de la cual formó parte Argentina, que trabajaba en contra de las dictaduras latinoamericanas, Claro. con lo cual literalmente se jugaban la vida. Y bueno, en vigencia de la Constitución, de los sistemas republicanos y democráticos, la masonería pasa a ser discreta. Pero en el caso particular de Argentina, además de que en las dictaduras fue perseguida, como en otros puntos de nuestro continente, que todos tuvieron dictaduras, nuestra dictadura tuvo además un componente ideológico muy fuerte, cosa que en otros no tanto. Toda dictadura es mala, digo, ¿no? Que no se malinterprete, pero por ejemplo Uruguay siguió siendo laico. En nuestras dictaduras vino con un componente ideológico reaccionario muy fuerte que no soporta una institución que te pregunte por qué de las cosas. Claro. Y que tenía cierta contradicción, cierta pugna con la Iglesia en cuestiones civiles o en cuestiones de derechos. Entonces, nada, fue perseguida, se cerraron desde la década del 30, que fue una década bisagra para la masonería, hasta la vuelta plena de la democracia, cerca de 400 propiedades perdió la institución, pero además de que eso, Chile tiene un componente muy parecido, Paraguay por supuesto también. En el caso de Argentina recibió una inmigración muy importante de republicanos masones exiliados del franquismo. Claro. Franco persiguió expresamente a la masonería, tenía una Secretaría de Estado para la represión del comunismo y la masonería. Entonces, el que no perdió la vida se fue de ahí. De hecho, la República Española en el exilio funcionó en Buenos Aires en la logia Prometeo. Miguel Cervera era de mi logia, bueno, no lo conocí por supuesto, pero era de la logia Prometeo, una logia de republicanos españoles. Había muchas logias, por lo menos 50, que tenían influencia directa de republicanos masones exiliados, que impregnaron una generación muy importante de masones, entre las cuales estoy, que nos decían: no digas que sos masón, porque podés tener líos, podés perder el laburo, porque te pueden perseguir. Entonces fuimos creciendo con esa idea de no decirlo. Pero cuando llegamos a la conducción,
todos masones iniciados en democracia, somos muy respetuosos, y lo digo siempre, muy respetuosos del que la pasó mal, entendemos esa lógica de no querer que uno puede no expresar, querer o decir que es masón, y lo respetamos, pero nosotros, que iniciados en democracia, que hoy estamos en la conducción de la institución, entendemos que por el contrario, no hay nada que esconder, hay mucho que contar de qué hizo la masonería, de qué trabaja, qué hace cada uno de sus miembros, que abrimos las puertas. Entonces, de nuevo, y lo digo siempre para que no se malinterprete, no es que estoy en contra de no decir que sos masón, sino, o de decir o no que sos masón, sino que respeto al que lo pasó muy mal. Hay una lógica, hay un racional detrás, claro, de por qué muchos años la masonería no contestó este tipo de agravios y demás. Yo tenía un viejo maestro, cuando se escuchaban estas barbaridades que decíamos hace un rato sobre la masonería, que hizo esto, que son satanistas, un viejo maestro me decía, nuestra fortaleza es el secreto y el silencio. Y cuando vos dejás a lo largo de décadas que digan cualquier cosa, en algún momento prende, porque alguien dice, y por las dudas, no. Claro. Entonces entendemos que hay que no contestar, sino contar la verdad, contar qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, que cada uno saque... No, pero una cosa, claro, las circunstancias históricas, es decir, hay persecución, lo que pasa es que con el tiempo la semántica es demasiado rica. Exacto. Entonces de lo secreto como precaución parece secreto como ocultamiento de quién sabe qué cosa. Exactamente, y de hecho hace poco tuvimos una entrevista con un youtuber que los chicos desde un lugar, un chico muy joven, tendría 18 o 20 años, desde un lugar más irreverente que un periodista o alguien académico, hacía preguntas muy frescas, ¿no? Entonces me dijo, che, ¿por qué? Fue así, ¿no? Che, ¿por qué siempre que paso por la puerta está cerrado y solo de noche? Y me salió en el mismo tono, ¿no? Le dije, porque de día laburamos, digamos, nadie vive de ser masón, vamos de noche, después del laburo. Y se dijo, claro, bueno, ese pedacito dio vuelta al mundo. Me escribió el gran maestro de Paraguay. Me dijo, es la primera vez que mi hija me habla de masonería, porque la entendió. Dijo, está claro, por eso. O sea, no es secreta. Ni el gran maestre, ni el recién iniciado vive de la masonería. Todos tenemos, bueno, como decíamos hace un rato en la previa de esta entrevista, yo traté de juntar 5 o 6 cosas hoy en La Plata, porque nada, no puedo ir y venir todos los días. De día claro, tengo... Trabajás. Claro. Entonces de acá voy a otro lugar, a la noche hay un evento en la Universidad de La Plata... Claro. Es básicamente uno de los grandes mitos es por qué trabajan de noche. Claro, no son vampiros. No somos vampiros, no vivimos de la masonería, es una asociación, un acto cultural o civil o social que hacemos después de nuestros trabajos. Y para ir cerrando un poco, yo me quedaría hablando horas porque es riquísima toda la experiencia y lo que hay para contar de todo esto, pero para redondear un poquito la idea, si nos podés contar esto de, como dije, bueno, en la teoría somos una piedra, hay que pulirse, maestros, hay un camino, un curso honorum, digamos, alguien, creo que entiendo que es libre de asociación, cualquiera persona puede ir, consultarlo en la página, creo que hay. ¿Cómo es, en algunas palabras sintéticas, el proceso de iniciación? ¿Está bien Correcto, dicho esto? Efectivamente. Es una sociedad iniciática, se ingresa a través de una iniciación, que es una ceremonia, donde se te comunican un montón de símbolos, parábolas, alegorías, desde lo más remoto de la antigüedad, que es muy linda. Uno se va ese día pensando que entendió todo y pasan 15 años, sigue interpretando cosas y decir, no entendí nada ese día. Pero uno piensa que sí, y está buenísimo. Ese es el proceso progresivo que tiene la institución. Te va dando más símbolos para que veas las cosas desde muchos lados, que es una enseñanza en sí misma. Cualquier hombre, mujer mayor de 18 años puede ingresar a nuestra página y los únicos requisitos son ser mayor de 18 años, estar conteste con la ley, es decir, el masón está juramentado de respetar la ley. Aquel que, bueno, tenga temas con la justicia debe resolverlos, no quiere decir que queda fuera para siempre, debe resolverlos, cumplir con la sociedad y puede ingresar a la institución. Y como requisito, yo diría fundamental, estar dispuesto a escuchar al que piensa diferente. Cumplidos esos requisitos, llena una solicitud de admisión donde tendrá por lo menos 3 entrevistas independientes, donde idealmente esos 3 que te van a entrevistar no saben que te van a entrevistar a vos, para justamente preguntarte
qué pensás de esto, qué pensás de lo otro, para ver a qué logia se te recomienda. Porque como decíamos, hay logias que ponen el acento en cuestiones filantrópicas, otras en política, otras en deportes, hay logias de médicos. Entonces, en función de cuestiones geográficas, si vivís en La Plata y te recomiendo una logia en San Isidro, vas una vez y no vas nunca más en tu vida. Entonces, bueno, en función de todo eso se hace un informe donde el que genera esas entrevistas a lo largo del tiempo va sugiriendo que los que entrevistan sean bien diferentes al entrevistado. Por ejemplo, si es musulmán mandas un judío, si es judío un católico, si es peronista un radical, si es radical un socialista, como para ver si ya desde las entrevistas está para evitar el sesgo de confirmación. Claro, exactamente, para justamente entender, o que ya entienda desde el momento cero, que vas a estar con gente que piensa diferente y que esté dispuesto. Ese es el gran requisito. Después se te comunica tu fecha de iniciación y a partir de eso ingresás como aprendiz. Después de un tiempo, mínimamente un año, y de los trabajos escritos que presentes, de cómo debatís en tenida y del tiempo en sí mismo, se te propone para el grado de compañero, que es el segundo grado. Lo mismo, se trabaja con otros símbolos, con otros tipos de temas, quizás más filosóficos que simbólicos. Y en el tercer grado, que llegás después de ese tiempo a la plenitud de tus derechos, el grado maestro masón, debate además de temas propios del grado, otros símbolos, otras herramientas, otras temáticas. También tiene la conducción, digamos, administrativo y política de la logia. Es decir, a quién vota en la gran logia, como gran maestre, cuánto vale la cuota o la cápita para pagar la luz, gas, sueldos, lo que, ¿no? Ese tipo de discusiones se dan ya también en la administración de la logia, que es la que llevan los maestros, ¿no? Entonces un poco el comienzo. Después la vida masónica, algo que siempre destaco, yo soy una persona que se aburre de las rutinas, por eso me dedico a la seguridad informática, todos los días es un lío diferente. Vos, ingeniero en informática y experto en ciberseguridad. Especializado, no sé si experto, pero justamente como me aburren las rutinas, hago algo 5 o 6 veces y ya digo, bueno, a ver qué. Pero la primera vez que entré a la masonería y vi que hay un ritual, un rito, hay una manera de hacer las cosas, hay un protocolo, dije, esto me va a aburrir. Y para nada. Cada día voy más contento a la masonería porque no hay una tenida, no hay una reunión igual a la otra. Por las personas que opinan, por los temas que se tratan, por cómo se desarrolla, no hay dos iguales, aunque lo parezca, en el sentido del protocolo, que es que en Argentina, en Buenos Aires, La Plata, o en Estados Unidos, Alemania o Uruguay, sepas cuál es ese protocolo. Es la fraternidad más difundida a lo largo y ancho del planeta, pero es dinámica, es viva la masonería. Tal vez justamente por este perspectivismo. Exactamente, es relativa en el sentido de aquellos que eventualmente la conformamos, interpretamos los símbolos acá y ahora. Entonces somos personas de este tiempo y debatimos temas de ciencia y tecnología, de proyectos de ley que hacen al aquí y ahora. La trascendencia queda para las religiones, ¿no? Que son muy respetables, pero nosotros trabajamos en contener, digamos, en esta vida, por así decirlo. Bueno, Pablo, la verdad que ha sido muy, muy interesante y muy esclarecedor. Muchísimas gracias por tu aporte. Muchas gracias a ustedes y a disposición cuando lo necesiten. Lo tendremos en cuenta.